Hola, soy Daniel E. Pose y esto es Dev Comunicación. Hoy, en este episodio, quería seguir como en una línea de continuidad con respecto a los consejos básicos que doy sobre la escritura. Quiero aclarar que cuando los doy desde mi propia experiencia, desde mi trabajo en esta profesión, en la cual llevo muchos años. Creo que hay muchas técnicas y está bueno por ahí, sumergirse en diferentes técnicas y diferentes experiencias. De hecho, les aconsejo a muchos que quieren iniciarse en la escritura. Es importante a veces poder hacer un taller literario, un taller de escritura. Y por qué no, si no tenemos esa posibilidad, acceder o a leer a esos escritores que nos gustan y por ahí tomar los textos de ellos y reescribirlos, haciendo un trabajo de intertextualidad, imaginando qué final le pondríamos, cómo cambiaríamos algunos personajes, o quizá contar la misma historia desde la mirada de alguno de los personajes secundarios, ¿no? Desde su mirada. Obviamente otra de las cosas que quiero decir, que esto se llama intertextualidad, que quiero también sugerir, es que cuando vayamos a escribir y empecemos el texto, a veces lo empecemos desde un lugar muy simple, desde quizá un lugar coloquial, desde la mitad de una acción, desde una mirada, desde un gesto. Con respecto a las oraciones, me parece muy interesante, en mi caso en particular, yo utilizo oraciones cortas, porque las oraciones cortas le otorgan al texto una dinámica al leerlo, entonces cuando el que lo lee, que es el otro, el que conjuga, ¿no? El que invoca de una manera al ritual del juego de la literatura, no tiene que aburrirse al leerlo, tiene que ser liviano, tiene que ser veloz. Digo esto porque yo he observado muchas veces que cuando empezamos a escribir queremos poner todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, y entonces recargamos en oraciones largas que les cuesta de pronto a quien la lee poder leerlas, inclusive hasta le cuesta respirar, las recargamos con un montón de metáforas o recursos literarios que si bien están para embellecer el texto, cuando lo ponemos o cuando lo recargamos de ellos, la verdad que el texto termina siendo pesado, aburrido, y uno tiene que entender que el juego de la literatura, de la escritura, tiene que ser un juego en el cual la palabra tiene que fluir y tiene que navegar liviana. Y uno no tiene que decir todo lo que quiere decir, ¿no? Porque obviamente uno en esa invocación, en ese juego que tiene con el lector, uno tiene que dejarlo que el lector desee, que el lector piense, que el lector descifre. Entonces por ahí poner las palabras justas y precisas, ¿no? Entonces esto me parece importante remarcarlo. Una de las maneras también que uno puede enriquecer ese texto es escribirlo desde un lugar, pero pensarlo también, pensar en la introducción, desde dónde esa introducción, en ese desarrollo, qué descripciones poner, y obviamente en los desenlaces, cómo queremos que sea, si abierto o cerrado, es importante esto, ¿no? Y después, cuando uno lo escribió, cuando uno tiene ese texto en bruto que le falta corregir, no tener miedo de podar, de parcelar, de mejorar el texto, ¿no? De poner lo mínimo posible para que ese juego, vuelva a repetir con el lector, se invoque y se desarrolle. Algo interesante también es que cuando uno escribe ese texto en bruto, sería muy lindo en el juego, es reescribir ese texto y reescribirlo desde alguno de los personajes secundarios. Una de las cosas que hacía cuando me inicié en la tarea de la escritura es por ahí tomar algunos de los cuentos que más me gustaban de autores conocidos y los reescribía desde algún personaje secundario, ¿no? Esto mismo podemos hacer con nuestros textos y no tener miedo a parcelar, a cortar. Tenemos que pensar que ese texto es como una planta que uno la va podando para que justamente se desarrolle en plenitud. Esto es uno de los consejos que les puedo dar a la hora de escribir. Una cosa que me parece también muy importante es leer mucho porque eso nos va a otorgar un amplio vocabulario y obviamente cuanto más palabras manejemos, mejores herramientas vamos a tener para poder describir, contar, narrar. Algo que también me gustaría sugerir es que en este juego, que es muy importante, es no tener miedo a la crítica. Mostrarlo, atreverse a mostrar los textos, escuchar las sugerencias, escuchar los consejos, escuchar las impresiones, no solamente de los que saben, sino de aquellos que simplemente leen, porque el hecho de leer les da una cierta mirada, una cierta experiencia que nos puede enriquecer. No tenemos que tener miedo a atrevernos a jugar y a cambiar de pronto el tipo de narrador, el juego entre narrador y personaje, y esto es muy interesante. Una de las cosas que me parece también muy bueno es guardar el texto, guardarlo un tiempo, dejarlo que descanse, que eso nos ayude a despojarnos de ese enamoramiento que podemos tener, porque cuando uno toma distancia después es mucho más fácil poder recortar o reescribir. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.
Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.